La brújula para el ministro evangélico. Capítulo 20. El ministro anima a la iglesia a evangelizar. Ante los muchos problemas de la obra, responsabilidades y reuniones, fácilmente el ministro pierde la visión evangelística de Marcos 16:15. Esta gran tarea de evangelizar nuestro mundo tiene que hacerse hoy. La Iglesia no puede escapar a la obligación de proyectarse hacia afuera para cumplir con ella. ¿Qué debe hacer el ministro para animar a su congregación a realizar una efectiva evangelización? Primero, el Espíritu Santo en la evangelización. No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio redentor y su trabajo de evangelización después de que el Espíritu Santo descendió sobre él. La evangelización del mundo por la Iglesia comenzó con un grupo de creyentes llenos del Espíritu Santo. Cristo les había ordenado no moverse de Jerusalén hasta haber recibido al Espíritu Santo. Así fue que en el día de Pentecostés experimentaron lo sobrenatural de Dios y quedaron investidos de poder y valor. Dios respaldaba el trabajo evangelístico de ellos con señales y milagros, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2:43, Marcos 16:20, Mateo 9 del 35 al 38. A veces se ha intentado evangelizar poniendo énfasis en la organización, técnicas y demás recursos humanos, pero con tanta importancia colocada sobre la mecánica de la evangelización, fácilmente se descuida la preparación espiritual y lo imprescindible de una unción renovada del Espíritu Santo. Cuando los resultados no son como se esperaba y los creyentes no muestran interés, surgen protestas, reclamos y reprensiones en la iglesia. No se siente compasión alguna para evangelizar. Si queremos nosotros realizar un trabajo evangelístico efectivo, tendremos que dar tiempo para que los creyentes actúen bajo la dirección del Espíritu Santo, unos para tener una unción renovada y otros para recibir la nueva experiencia bautismal. Han pasado casi 2000 años desde el día de Pentecostés. Nos acercamos al rapto de la esposa del Cordero. Es por eso que Dios, como nunca en la historia de la Iglesia, derrama su poder sobre casi todas las denominaciones. Reconozcamos este buen tiempo en que vivimos y permitamos a Dios darnos unción de su poder sobrenatural. Segundo, la preparación espiritual para el evangelismo. La necesidad de la preparación espiritual se hace patente en el libro de Joel. El profeta señala la urgencia de una consagración renovada ante Dios, rectificaciones de lo que no debíamos hacer y hacer aquello que no hicimos. Para realizar un trabajo efectivo de evangelización debemos tomar muy en serio lo que dice Joel 2, 11 al 17, 28, 29. Muchas congregaciones experimentan actualmente avivamientos y están anunciando las buenas nuevas. Nos expone este predicador 5 pasos muy importantes a seguir. 1. Una consideración seria del día terrible cuando el Señor juzgará a los hombres y dará su paga correspondiente al que vivió y murió en sus pecados. 2. El llamado de Dios a una conversión verdadera. Esto no se dirigió al inconverso, sino al pueblo de Dios para que sintiera la necesidad de hacer a Dios una consagración seria, sin excusas, disimulos ni claudicaciones. Un examen de sí mismo producirá un espontáneo ayuno, lloro y lamento. 3. El llamado a consagrar los cultos a Dios. Deben celebrarse sin presentaciones superfluas, sin el control de 1 hora o 2 solamente para cumplir con Dios o con nuestra religión. Urge tener cultos en que Dios tenga predominio por su Espíritu Santo y que su presencia se deje sentir. 4. El deseo de Dios en cuanto a los ministros. El Eterno anhela ver en nosotros un espíritu de compunción y una carga en el alma por el pueblo de Dios y por el mundo que se pierde. 5. Después de esto dice Dios: derramaré mi espíritu sobre toda carne.
Versículo 28. Pedro identifica en Hechos 2:17 el día de Pentecostés como un descenso del poder del Espíritu Santo en los postreros días del cual habla Joel. Esta preparación lógicamente debe comenzar en los ministros. No se puede esperar del pueblo de Dios lo que no han alcanzado los ministros. No basta animar, entusiasmar o programar planes y estrategias si el ministerio se halla paralizado. A veces el dirigente pierde, sin darse cuenta, el celo de las cosas de Dios. Descuida la oración, el estudio de la palabra de Dios. Tal actitud debilita el carácter del ministro y en su trato con los demás va en retroceso. Precisa renovar nuestro llamamiento, examinar nuestra consagración y buscar un nuevo Pentecostés en nuestra vida personal. Un ministro renovado producirá una iglesia renovada. Es claro que la preparación espiritual no solamente es una necesidad para los ministros, sino para todos los creyentes. La consagración, acercamiento al Señor y humillación del pueblo de Dios lo hacen más sensible a la manifestación del Espíritu Santo. Así se despiertan a la urgencia de la evangelización del mundo. Cristo empleó tiempos especiales antes de Pentecostés para hacer un trabajo de restauración en sus discípulos. Rescató a Tomás de la incredulidad. A los 2 discípulos en camino a Emaús los reprendió por no creer en lo dicho por los profetas y en las Escrituras. Abrió sus ojos para que lo reconocieran. A Pedro lo levantó del desaliento. Cuando desanimados los discípulos querían volver a pescar, el Señor los amonestó por su incredulidad y dureza de corazón. Después de todo este trabajo recién, les ordenó ir al aposento para recibir la experiencia de Pentecostés y esperar hasta ser llenos del poder del Espíritu Santo para cumplir la tarea de evangelización. Para llevar a cabo una preparación espiritual de la Iglesia con el fin de que puedan los creyentes salir a evangelizar, es necesario que el dirigente provea lo siguiente. 1. Cultos de acercamiento, consagración, confesión delante de Dios y de reconciliación entre los miembros de la Iglesia. 2. Temas relacionados con el fruto del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la transformación de la vida del creyente. 3. Estudios relacionados al hogar y las relaciones con la sociedad en que se vive. 4. Énfasis especial sobre la importancia de la oración y el estudio de la palabra de Dios en la vida devocional. Si el dirigente de una obra se empeña en prepararse a sí mismo en lo espiritual y provee por las 4 cosas anteriormente citadas, verá que la Iglesia saldrá a trabajar en la evangelización y el trabajo será más efectivo. Tercero, la motivación de la Iglesia en la evangelización. Una vez que se haya logrado una verdadera preparación espiritual, el pastor y su iglesia podrán cumplir con la misión de evangelizar. Claro que no se va a pensar solamente en una breve temporada de evangelismo. Una iglesia normal mantiene una actividad constante en este trabajo. Se comete un error cuando solo en contadas ocasiones especiales se anima, se organiza y se prepara la iglesia para que respalde una campaña evangelística para después volver a la rutina. La evangelización es un trabajo permanente que da vida y fervor espiritual a la iglesia. Sin ella la iglesia se paraliza. La falta de actividades evangelísticas abrumará a la iglesia disminuyendo sus fuerzas espirituales. Le queda un campo vasto de actividad a la Iglesia. Tiene que promover el discipulado con el fin de que cada creyente haga otros discípulos, enseñando al nuevo convertido para afirmarlo en su vida cristiana y a la vez prepararlo para que se convierta en maestro de otros más nuevos. Esto es algo que la Iglesia ha olvidado en gran parte, pero en las congregaciones en que se enseña el discipulado en manera correcta se ven grandes resultados. El discipulado en Mateo 28:19 es un mandato que Cristo dio a la Iglesia. Haced discípulos.
No es un trabajo para ciertas épocas, sino que es constante, tanto de parte del pastor como de los miembros de la iglesia. Una iglesia responsable de su misión de hacer discípulos coopera en las campañas masivas, en los cultos en las calles, en la visitación, en la distribución de literatura, programas de radio y otros medios de evangelización. Se acostumbra a ganar a otros para Cristo, consolidarlos para que ellos a su vez hagan otros discípulos. Los hermanos que ya no se cuentan entre el grupo de los jóvenes constituyen un elemento que penetra los centros de trabajos manuales e intelectuales y aún en medios de vida elevados en la sociedad. En su propio medio, estos creyentes pueden hacer un trabajo muy eficaz de evangelización. Ellos muchas veces se muestran más constantes. Su madurez puede ser una gran ventaja para llevar a cabo el evangelismo. Necesitan ser preparados para evangelizar los lugares donde pasan gran parte de las horas del día. Tenemos a la juventud con mucha iniciativa y vigor. Los jóvenes son los que pueden hacer campañas de oración, estudios bíblicos y actividades evangelísticas. La juventud vive entre personas que necesitan el Evangelio. Muchas veces sus padres mismos no son convertidos. El joven tiene luchas morales contra su fe. Vale la pena tomar tiempo para escucharlo en forma particular y privada, o tener cultos en los cuales se hacen preguntas por escrito o verbalmente. Así las respuestas sirven de ayuda a muchos. Como con cualquier grupo, hay que tomar tiempo para orientar a la juventud, organizarlos y darles una preparación adecuada para el medio donde desempeñan sus responsabilidades. Otro sector de la iglesia, el de las damas, es de importancia en el evangelismo. Ellas siempre se destacan en visitas a los hospitales, los enfermos, cultos en los hogares, la evangelización de los niños. La escuela dominical ha sido en muchos de los casos la iniciativa de una nueva iglesia. No podemos tener en poco el potencial de un estudio bíblico en un hogar para llegar a ser una iglesia. Se puede comenzar entre niños o adultos o ambos grupos. Los niños son aptos para llevar el mensaje a su propio hogar. De esta manera muchos padres se han convertido al Señor Jesucristo. Los adultos muchas veces están dispuestos a asistir a un estudio bíblico realizado en una casa particular, cuando no entrarían nunca en un templo. Cuarto, plantando iglesias. Una iglesia edificada y con buena salud espiritual tiene un fuerte espíritu de evangelización. Un trabajo evangelístico efectivo planta iglesias en los barrios, en las zonas urbanas y rurales, a diferentes niveles sociales y aún en los lugares muy apartados. No se debe evangelizar solo con el fin de tener una congregación grande, aumentar las finanzas, predicar 3 veces por semana y tener la fama de ser el pastor de la congregación más grande del país. Eso sería limitar la misión de la iglesia. Hay que proyectar la iglesia hacia afuera para evangelizar y plantar nuevas iglesias. Cristo impartió esa visión a sus discípulos. Mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El pastor con esta visión estará dispuesto a seguir los siguientes pasos para continuamente establecer iglesias nuevas. 1. Preparar a la iglesia para que salga a evangelizar. 2. Preparar obreros en la iglesia y asignarles un campo para que ellos ejerzan su propio ministerio. 3. Lograr el respaldo de la iglesia para la obra que se inicia con campañas evangelísticas, literatura, visitación en los hogares, un buen trabajo de discipulado. 4. Respaldar económicamente a la nueva obra que comienza, ya sea en el alquiler de un local o en la compra de un terreno cuando llegue el tiempo de hacerlo. 5. Los miembros que viven cerca de la nueva obra deben respaldar con su presencia y trabajo la obra en el lugar. 6.
Dejar para la misma obra las ofrendas que se levanten en el lugar para así comenzar a sostener y adelantar la nueva iglesia en proceso de formación. 7. Ayudar económicamente al obrero local que les ayuda. 8. Ayudar a la iglesia madre hasta donde sea posible en la compra o construcción del nuevo templo. La plantación de nuevas iglesias es el resultado de una iglesia espiritual con visión evangelística que tiene un discipulado permanente. No hay que tener temores a esta fase del evangelismo, porque mientras más la iglesia se extiende y sus miembros forman nuevas obras, más se multiplica la iglesia madre y más bendición recibe en todo sentido. Se verán grandes resultados al dar preeminencia al lugar principal del Espíritu de Dios en la evangelización. Para tener una iglesia que sea evangelizadora, habrá que llevar a cabo una preparación espiritual de todos. Luego el dirigente deberá movilizar todos los elementos dentro de la iglesia para aprovechar hasta el máximo cada recurso que Dios provee. Marcos 16:15 nos compromete ante Dios como individuos o en forma colectiva para lanzarnos a la acción de evangelizar. Si bien es un solemne deber, es también un glorioso privilegio que acarrea hermosos dividendos espirituales. La evangelización es una constante siembra que da gozo a la iglesia, pero mucho más gozo da al Señor de la mies que está a las puertas. Bosquejo del capítulo. La tarea ineludible de evangelizar. Primero, el nivel del evangelismo es el Espíritu Santo. A. La tarea de esparcir las buenas nuevas se comenzó después de que la Iglesia se revistió del Espíritu Santo. B. El peligro de relegar la obra del Espíritu a un nivel de menos importancia. C. El derramamiento universal del Espíritu en estos postreros días. Segundo, la necesidad de una preparación espiritual. A. Las advertencias de Joel. B. La importancia de que los ministros se preparen. C. La preparación de todo miembro del cuerpo de Cristo. D. La restauración de personas caídas. E. Cómo llevar a cabo una preparación. Tercero, la organización de los creyentes en el evangelismo. A. Un trabajo continuo. B. Activar un programa de discipulado. C. Se debe aprovechar la ayuda de todos los departamentos de la iglesia. Cuarto, el establecimiento de iglesias nuevas. A. El imperativo de hacerlo. B. Pasos para hacerlo. Un encuentro con las verdades. Selección múltiple. Lea la primera parte de la frase y las 5 diferentes terminaciones con que se podría completar la misma. Escoja la que mejor termine o complete la frase. En algunos casos podrían servir más de una de las terminaciones, pero el alumno debe seleccionar la que mejor complete la idea. Aunque ninguna de las 5 le satisfaga del todo al estudiante, hay que escoger siempre la que más pudiera servir. Subraye la terminación escogida. 1. En la obra del evangelismo puede surgir una frustración a menos que se le ponga importancia a la necesidad de A. Usar la versión antigua de la Biblia. B. Conseguir el evangelista que más llama la atención de las multitudes. C. Estudiar la manera de aplicar los principios de la mercadotecnia. D. La preparación espiritual. 2. Servirá para intensificar nuestra motivación de evangelizar. A. Una verdadera comprensión del juicio final. B. Un regaño desde el púlpito. C. Hacer obligatoria la asistencia del pastor a todos los cultos de entre semana. D. Cantar coritos hasta que baje el poder. 3.
Joel dice que para prepararse espiritualmente para un derramamiento del Espíritu Santo, el ministro debe a. Rasgar su ropa. B. Pasar 2 horas diarias en oración. C. Golpear las bancas mientras ora. D. Afligirse por haber faltado a Dios. 4. La orden de evangelizar que dejó Cristo es para llevar a cabo a. Si hay tiempo. B. En todo tiempo. C. En ciertas épocas de efervescencia de la Iglesia. D. Era para el tiempo de los apóstoles. 5. Se prestan para movilizarse en el trabajo de evangelismo. A. Los caballeros. B. Los jóvenes. C. Las damas. D. Todos los grupos. 6. La Iglesia de buena salud espiritual. A. Tiene un fuerte espíritu de evangelizar. B. Es grande. C. No se acostumbra a criticar a nadie. D. Hace lo posible para que sus miembros no salgan para ayudar a iglesias nacientes. 7. Cristo se preocupó a. Por la comida. B. Porque sus discípulos se recibieran en una buena carrera. C. Por las amenazas de sus enemigos. D. Por la restauración de un discípulo con debilidad espiritual. 8. Al irse un evangelista, la iglesia debe a. Volver a la rutina acostumbrada. B. Tratar de despedir a su pastor e instalar el evangelista. C. Seguir evangelizando. D. Hacer planes para otro esfuerzo evangelístico en el año siguiente. 9. El indicado para adoctrinar a un nuevo convertido es a. El evangelista. B. El pastor. C. Él mismo. D. Algún hermano de la iglesia. 10. La iglesia no cumple con su misión de evangelizar sino a. Celebra un tiempo de testimonios durante el culto en el templo. B. Insiste en que las mujeres guarden silencio. C. Establece otras iglesias. D. Instala lámparas de buena calidad. De la teoría a la práctica. 1. ¿Cómo se sabe si una iglesia está bien enseñada en cuanto a su responsabilidad de evangelizar? 2. ¿Cómo se sabe si el pastor cree de veras en el valor de la oración por los perdidos? 3. ¿A qué grupos o departamentos de su iglesia les falta una visión y fervor evangelístico? ¿Qué piensa usted hacer para remediar este problema? 4. ¿Qué parte de la sesión anual de negocios de su iglesia se dedica al evangelismo? 5. ¿Qué tiempo de la última convención nacional se ocupó en la necesidad de evangelizar regiones nuevas del país y en planes para llevarlo a cabo? 6. ¿Qué papel hace la literatura en el evangelismo? 7. ¿Qué ha hecho usted para crear una conciencia entre los creyentes de la necesidad de una buena literatura? 8. ¿Qué lugar tiene la música en la evangelización? 9. ¿Qué coros serían los más aceptables para una campaña en un barrio nuevo? 10. ¿Qué porcentaje de los creyentes de su iglesia estima usted que dedican diariamente un tiempo para estudiar la Biblia y orar a solas? 11. ¿Qué concepto tiene la mayoría de los creyentes de su iglesia acerca de su responsabilidad con las personas que acaban de recibir a Cristo como su Salvador? 12. ¿Cuál fue el último estudio serio que realizó su iglesia sobre el evangelismo personal? 13. ¿Cuál fue el último estudio que se dio a la iglesia sobre la obra del Espíritu Santo? 14. ¿Cuál fue el último estudio que su iglesia recibió sobre el hogar cristiano? 15. ¿Cuál es la meta de la escuela dominical de su iglesia en cuanto al establecimiento de nuevas escuelas filiales durante este año?
16. ¿Cómo se compara el fervor evangelístico de su iglesia con el de algunas sectas falsas en su localidad? 17. ¿Con qué ideas de Joel 2 le ha impresionado el Espíritu Santo en su propia alma? 18. ¿Qué decisiones ha tomado usted después de estudiar este capítulo? Proyectos para la clase. 1. Pedir a 2 voluntarios de la clase que celebre cada uno una entrevista con algún adepto de una secta falsa que tenga celo en la programación de sus doctrinas con el fin de averiguar qué hacen para esparcir sus ideas, cuánto tiempo consagran a la labor y por qué lo hacen. Después podrán informar a la clase sobre las impresiones recibidas. 2. Que algún estudiante realice una investigación de la visión evangelística de Juan Wesley. 3. Celebrar una mesa redonda para evaluar el estado de ánimo actual de la Iglesia Nacional para el evangelismo. 4. Nombrar una comisión para recomendar a la clase los títulos y autores de 10 libros que se prestan para evangelizar entre la clase media. 5. Analizar en clase el factor del tiempo necesario para celebrar una campaña en una localidad nueva que tiene la mira de lograr una iglesia que pueda sostenerse al terminar la campaña. 6. Analizar el evangelismo que se realiza cuando un creyente lleva una alma nueva a la iglesia. ¿Qué preparación debe el creyente hacer antes de que la visita llegue a la iglesia? ¿Qué efectividad tendrá el sermón si la persona no ha recibido explicación alguna de lo que es el Evangelio?